abogado y doctor en filosofía, Irán Vázquez Hernández. Te doy las gracias, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas. No, muchas gracias a ti, Rafael, por este espacio que nos brindas. Es un espacio valioso para mí porque es bueno escuchar la voz sobre todo de quienes aspiramos a un cargo en este proceso. Y bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Qué bueno, Irán, querido Irán Vázquez y amigo del auditorio. Ahorita nos comentaba Irán de que le gusta tener posibilidades de comunicarse con el público en el plan de igualitario para que muchas de las personas que aspiran a ocupar un puesto como personas juzgadoras, pues se den a conocer. Estamos inmersos en un nuevo proceso, algo totalmente desconocido. Nunca habíamos pensado en la posibilidad de decir quién quiero que sea juez, porque en primer lugar, pues no quisiéramos ser materia de juez. Es decir, casi a ninguno de nosotros nos gustaría estar en un juzgado como acusado, ¿no? Ni siquiera como acusador. Entonces, como que es algo que eliminamos de nuestro pensamiento, pero es importantísimo. ¿Quién no se ha visto en una necesidad de pagarle a un abogado para que lo defienda en algún caso? Es terrible. Entonces, el, últimamente platicaba yo con nuestra amiga, la magistrada Natalia Telles Torres Orozco, y mencioné un dicho, un refrán muy popular que dice en el ojo del huracán. Cuando algo está en el ojo del huracán, quiere decir que produce muchas discusiones y muchas opiniones encontradas. Y definitivamente todo lo que se relaciona con la reforma judicial, esta cosa de las elecciones de personas juzgadoras y demás, está en el ojo del huracán. Todo el mundo está hablando de ello. Muchas personas en contra, sobre todo los medios oficiales de comunicación, los grandes medios, están en contra, le han buscado todos los defectos posibles. Los viejos juzgadores, miembros de la Suprema Corte, de los tribunales, pues como que no les gusta que los pudieran mover de su situación de tranquilidad, lo que le llaman el círculo de amigos, ¿no? Entonces, todo esto ha causado mucho revuelo. Pero por el otro lado, pues ha habido también opiniones favorables que decimos la ciudadanía ya está lo suficientemente madura como para tener que incidir en ese tipo de procesos. Y entonces, fíjense, amigos, que eh, me permití invitar a nuestro amigo Irán porque pues es un abogado joven, pero fíjense ustedes su trayectoria, que es importantísimo conocer su opinión. Primer lugar, tiene una ventaja enorme que no es de la vieja guardia de los juzgadores, de los que ya están anquilosados y que ya no quieren moverse, el elefante reumático al que se refería el presidente López Obrador. Entonces, nuestro amigo Irán realmente es realmente joven, con una ideología moderna y joven, y entonces es una oportunidad de conocer esas opiniones. Pero además, por sus méritos, se los voy a mencionar rapidísimo. Yo sé que a él probablemente le incomode un poco porque pues, decir, así como ya dice uno, pues no me gusta que me ensalcen demasiado, pero se lo merece. Miren, él es abogado por la Universidad de Oaxaca, entonces allí se recibe como licenciado en Derecho. Pero después tiene un doctorado en Filosofía y Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces ya eso nos está viendo un campo mucho más amplio. Y tiene estudios de investigación y demás en otras universidades del mundo, como por ejemplo la Universidad de Barcelona en España, pues, digamos una de las más famosas en España es Salamanca, pero la Universidad de Barcelona está situada en un muy buen nivel de respeto por sus estudios. Y no solo eso, sino además, imagínense, estudió el ramo de filología, de cosas de las letras, de las palabras, de la literatura, en la Universidad de La Habana. Entonces, con todas esas experiencias, las ha aplicado en nuestro país y ha estado pasando por diferentes grupos gubernamentales, diferentes posibilidades de influir en la vida de los mexicanos. Y allá en Oaxaca ha estado, por ejemplo, en el ramo de derechos humanos, ha estado en Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que me parece muy importante ese porque es un centro de investigaciones auspiciado por la UNAM. Entonces, imagínense investigaciones de América Latina y el Caribe, pero en Oaxaca y auspiciado por la UNAM. De manera es que toda esa investigación que ha tenido Irán la ha podido canalizar. También tengo entendido, mi querido amigo Irán, estuviste también ya en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
O sea, ya tienes alguna Sí. trayectoria dentro del mundo jurídico. Nunca has sido juez. No ha sido juez, pero en el tribunal me tocó de alguna manera corregir lo que hacían los jueces, ¿no? En el tribunal lo que se hace básicamente es hacer una revisión sobre el actuar de los jueces y de determinar si fue correcto o incorrecto, ¿no? Lo que hicieron. Mi tarea era básicamente esa, ¿no? Como secretario de estudio y cuenta. Una experiencia bastante importante, sobre todo porque te enseña a juzgar con una perspectiva, digamos, un poco más crítica, con mayor criterio, ¿no? Esto es importantísimo. Y aquí tocas un punto que me gustaría un poquitito más adelante insistir en ello, que es la intervención que podríamos tener los de la sociedad en general, el pueblo raso, de poder vigilar, como dicen en mi pueblo, Irán, tenemos un dicho, un refrán muy viejo, que dice traerlos a mecate corto. Ujú. Es decir, esto se refiere como cuando traes amarrado al Claro, caballito o al burrito, de que el mecate corto para que no tenga mucha libertad de acción. claro, Entonces, traerlos a mecate corto es parte de la obligación que tenemos los ciudadanos, pero no solo para los jueces y magistrados y personas juzgadoras, sino pues para todo el mundo, incluyéndonos, yo creo, lo más importante, a nosotros mismos. Sí, ahí sería una semilla de la claro. mejor impartición de justicia. Irán, querido, ¿cómo ves este proceso de reforma judicial? Creo que era absolutamente necesario cambiar algo en los juzgados porque pues, es una voz común, lo sabemos todos, de que ahí todo se manejaba con dinero. Sí, con dinero lograbas sentencias a favor o en contra y el que tenía más saliva come más pinole, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que es una sacudida que nos dieron a todos los que estamos de alguna manera inmersos en este mundo de la justicia o del sistema de justicia, porque pues el Poder Judicial Federal es un poder que se fue de alguna manera aletargando, siendo un poder demasiado pesado, alejado de la sociedad, sobre todo eso, ¿no? Un poder que se convirtió básicamente en una élite y que se olvidó completamente de la ciudadanía, es decir, dejó de impartir una justicia real y la reforma lo que trajo fue precisamente eso, ¿no? Volver a poner el tema sobre la mesa de hasta qué punto necesitamos un poder judicial de este tipo. Claro, Lo que hizo básicamente es eso, ¿no? Decir, a ver, poder judicial, te alejaste demasiado de la ciudadanía, vamos a regresarte otra vez, ¿no? claro. Y es muy interesante porque ahora muchos de los que estaban dentro del poder judicial y que de alguna manera pretenden reelegirse, lo que han hecho es precisamente voltear a la ciudadanía, ¿no? Tratar de congraciarse nuevamente con la ciudadanía, con la finalidad, pues de alguna manera de perpetuarse, ¿no? Entonces eso es importante también Claro. que lo tengamos en cuenta. Abogado y doctor Irán Francisco Vázquez Hernández, y además con el orgullo de amigo nuestro. Muchas gracias. La pregunta decías, el Poder Judicial como que se aletargó, y creo que al utilizar la palabra letargó, pues te fuiste suavecito, porque yo me atrevo a decir, esta es mi responsabilidad decirlo, me atrevo a decir que no se aletargó, sino se pudrió. Entonces ya era una cosa terrible saber, Sí, digamos que la pequeña propina que se acostumbraba a darle a la secretaria, al secretario, en el cajoncito un billete de 10, de 20 pesos, de 50 pesos, no me parece, aunque ya es un poco de inmoral, pero me parece normal que si quiero darle las gracias a la secretaria porque hizo el escrito rápido, pues le pongo un billetito y, hombre, como llevarle una flor, ¿no? Unos chocolates, decir, muy bien, muchas claro. gracias. Una pequeña Sí, propina como la que le damos a las personas que nos atienden en cualquier otro ramo. Pero la otra es que vendan las sentencias, que vendan las actuaciones, los ministerios públicos y que una persona que es víctima, por medio de trastupijes leguleyos, en lugar de víctima resulta ser el acusado. Y esto es claro, cuestión de dinero, lo hemos visto en cosas terribles. Por ejemplo, en el aspecto fiscal, vemos personas que deben 63,000 millones de pesos y no los pagan durante 10 claro, años. ¿Por qué? claro, Pues sí. porque hay una serie de combinaciones. Y bueno, yo pienso, si se deben 63,000 millones, la persona que los debe, pues fácilmente puede invertir 10 o 15 o 20 o 50 millones y Así es. todavía sale ganando. Entonces, aquí hay un renglón, mi querido Irán, que me parecería muy interesante con tu opinión. Esta corrupción, ese
manejo de dinero, de intereses, ¿no es algo inherente al ser humano que no se podría combatir? Ah, híjole, es un tema, qué interesante pregunta, Rafael, porque es un tema filosófico, ¿no? Tiene una raíz filosófica. ¿Hasta qué tanto se puede pervertir una persona, ¿no? Que fue lo que pasó en el Poder Judicial, como bien lo dices. Yo utilicé de alguna manera el atenuante de decir, se aletargó porque se alejó de la sociedad, pero por un lado, pero por otro lado, sí, fue un pues, la palabra pudrió es fuerte, pero vamos a dejarla así. Sí, se pudrió. Yo creo que en este caso me parece que sí es posible, ¿no? Vamos, yo todavía creo que la sociedad, en este caso las personas juzgadoras, sí pueden generar o seguir un camino ético. ¿No? O sea, la condición humana de alguna manera nos dice que hay condiciones para que alguien se pervierta, ¿no? Pero esto también tiene que ver con ciertos factores, es decir, hay factores de riesgo que hacen que una persona se pervierta, ¿no? Si, por ejemplo, una persona juzgadora sigue impartiendo la justicia, por ejemplo, a puertas cerradas, pues claro que va a ser más Ya. proclive a la corrupción, ¿no? Pero si empezamos a abrir el poder judicial, los factores de riesgo se convierten o se van atenuando, ¿no? Van disminuyendo. Entonces, me parece que aquí es qué tanto controlamos o más bien cómo atacamos estos factores de riesgo. Y la Ya. reforma judicial me parece que de alguna manera hizo esto, ¿no? Abrió la puerta de la justicia para que entrara la ciudadanía y empezara a ver primero lo que estaba pasando, pero también para que empiece a tomar un poco el poder de lo que puede suceder, ¿no? Aprovechando tu preparación como en la carrera de la literatura, la filología y todas las letras, hoy estoy así como inspirado para utilizar viejos refranes, la Vox Populi, lo que decían mis abuelos y dicen Maravilloso, en el Rafael, campo, ¿no? maravilloso. Entonces, aquí decía yo esto, la posibilidad, dicen, en arca abierta hasta el más justo peca. Claro, Entonces, efectivamente, pues la condición humana, hay algunos pensadores que tú debes conocer perfectamente, que insisten en que la naturaleza humana o el ser humano en naturaleza es bueno, y otros que dicen que por naturaleza es malo. Entonces, entre los dos extremos, podríamos claro. pensar que pues ni bueno ni malo, sino que todos somos la circunstancia, ¿no? La circunstancia que Sí, nos rodea. Entonces, si a un juzgador le damos la posibilidad de, como tú decías, de encerrarse y a puertas cerradas hacer sus arreglos, pues es muy probable que haya ese tipo de convenios individuales que van trastornando todo el sistema judicial. Pero si se transparenta más Irán, yo creo que todos tendríamos oportunidad de opinar en este caso y en el otro y tener, tratar de mejorar las circunstancias de nuestra convivencia diaria. Es decir, ya no es pensar en comprar el favor, sino hacer el trámite como se debe hacer, a la ley, etcétera. Yo vi un trabajo, amigos, les comento, porque estuvimos viendo algunos de las producciones de mi querido amigo Irán Francisco Vázquez, y entre otras cosas vi que tú tienes una especie de tesis o algo así respecto al uso de un lenguaje más sencillo, un lenguaje más al alcance de todos los que no somos abogados. Entonces tú proponías que todo el lenguaje jurídico, sobre todo el lenguaje judicial, que se haga de una manera más clara, más transparente, que no se utilicen demasiados tecnicismos. Y aquí platicábamos un poquito en este sentido. Eh, Cada gremio, los médicos, los ingenieros, los abogados, tienen un slang o un lenguaje que lo utilizan pues para entenderse entre ellos, ¿no? Entonces, claro, entre dos médicos los escuchas platicar y pues no sabes si el enfermo ya se va a morir o se está sanando, ¿no? Pero yo diría, salvo lo que ustedes opinen, amigos, que la opinión de ustedes es muy importante. Una cosa es que los especialistas utilicen un lenguaje, digamos, profesional, y otra cosa es que lo utilicen intencionalmente para revolverle el hilo al escrito, y entonces te dan un párrafo, por ejemplo, o una hoja de los escritos que hacen ellos, y después de leerlo con mucho cuidado, los que no somos abogados, llega el momento que dices, bueno, pero ¿qué dijo? No supe qué dijo realmente. Esto es en favor o en contra, ¿no? Y claro. esto ya, yo creo que si ahí comienza a prepararse el caldo de cultivo para las cosas que queremos
cambiar. ¿Cómo podríamos insistir como sociedad, Irán? ¿Cómo podríamos insistir o iniciar este camino hacia una mejor transparencia o mejor comprensión del lenguaje jurídico? Sí, Rafael. Bueno, Rafael, muchas gracias. Esto que mencionas es algo que yo he estado de alguna manera promoviendo desde hace algún tiempo. Es un derecho, de hecho, que se maneja ya en diferentes, en otras tradiciones, digamos, jurídicas como la anglosajona. En España también se maneja mucho este derecho a la claridad, le llaman. Es decir, que las personas, la ciudadanía, digamos, de a pie, que tiene los problemas reales, tenga esta apertura, esta claridad por parte primero de sus abogados, de los asesores, pero también de las autoridades, ¿no? Que imparten justicia, que administran justicia, de que se les hable en un lenguaje claro, ¿no? Muchas veces el lenguaje técnico que se utiliza en los juzgados, por ejemplo, termina haciendo que la persona primero se sienta alejada y después que no pueda acceder plenamente a la justicia. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, el Tribunal de Alzada va a revisar la interlocutoria que se dio en la etapa inicial o en la etapa intermedia, ¿qué es eso? No lo sé, ¿no? Es diferente a que me digan, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a pedirle al Tribunal Superior que revise lo que hizo el juez inferior, ¿no? Se entiende más, ¿no? Es Claro. decir, la forma en cómo también comunicamos por parte de los operadores jurídicos incide también en cómo accedemos a la justicia como ciudadanos, ¿no? Yo creo que esta es parte de este derecho, el derecho a que tengamos una justicia sencilla y clara en el lenguaje, es decir, necesitamos crear un nuevo lenguaje para la justicia, ¿no? Que yo creo que Esto, no, yo creo que es complicado, no sé tú cómo opinas en ese sentido, Irán Francisco Vázquez Hernández, tú que estás más metido en este sentido, tienes una visión más amplia, pero a mí me parece que esto que propones no es tan imposible, tan difícil de realizar, porque lo hemos visto con lo que le llaman lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente hasta hace algunos años, unos 30 años, no se conocía, no se sabía qué era eso del lenguaje incluyente. Y empezó el señor ese Fox, que fue presidente, comenzó con lo de chiquillos y chiquillas. Y cierto, se sí. oía como una broma, como una parte de su falta de cultura del señor, decir, pues él sí utiliza el lenguaje porque no sabe hablar. Entonces la gramática nos decía que pues no hay estudiante y estudianta, sino que se utiliza en tal y tal sentido. Pero bueno, ha ido avanzando de tal manera que ahora pues ya tenemos por ley, tenemos que decir, no por ley, pero sí por obligación, tenemos que decir presidenta. Ujú. Entonces, si hemos logrado avanzar tanto en la modificación del lenguaje, pues yo creo que lo que propones de que el lenguaje jurídico sea más claro, quizá no habría reglas tan precisas de decir utilices estas palabras, pero sí como una tendencia, ¿no? Que se utilicen lenguajes accesibles para el gran público. Sí, 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 Rafael. Tiene que ver primero tiene que ver con dos aspectos. Primero, que los abogados entiendan que el lenguaje técnico, el lenguaje o el tecnicismo y formalismo y formulismo también legal, pues sí, a lo mejor es entre este círculo, a lo mejor para que sea digamos, para que la administración de justicia entre abogados en ese pequeño círculo sea más precisa. Pero hacia afuera, hacia la ciudadanía, los abogados tienen que empezar a abrirse y esto implica un cambio cultural que tiene que ver con la formación en las universidades también, en las facultades de Derecho. En las facultades del Derecho, lo primero que te piden es que primero te aprendas los conceptos tal cual técnicos, incluso hasta que te los aprendas en latín, ¿no? Creo que todo abogado sabe que ha ido a alguna facultad de Derecho y sabes qué es la justicia, ¿no? La justitia es cosa, no es perpetua voluntas, jus quique triuendi, ¿no? En Y, latín no los enseñan, ¿no? Es la y justicia la constante. discusión, la discusión ad hominem. Exacto, ad hominem, ¿no? Sí. Toda una serie de estilo, ¿no? Hay un estilo también jurídico, ¿no? El decir toda vez, por lo tanto, por ende, no es óbice, no está mal, o sea, yo no lo veo mal, más bien es que todo este estilo de alguna manera ha perjudicado a la ciudadanía en el sentido de que no tiene acceso, precisamente porque la primera llave
para acceder a la justicia es que entiendas de qué te están hablando, Claro, claro, ¿no? la palabra es lo que nos hace humanos, la palabra es lo que nos ha permitido ser la raza Así es, dominante en el planeta, entonces si así es, utilizamos mal la palabra ya la regamos. Mi así es. querido Irán Francisco Vázquez, ¿me das permiso de saludar a nuestros amigos de internet? Porque fíjate Adelante. que llegó Georgina Cabrera Valdés, pues mira con quién estamos hoy, mi querida Gina. Estamos con Irán Francisco Vázquez, que también es un amigo, un tercer amigo nuestro, que es Lerú. Entonces, Claro, imagínate, Jorge Lerú, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, ojalá nos esté saludos, viendo. Jorge. Pues hacía Sí, mucho tiempo que no teníamos contacto con él y somos, digamos, del mismo círculo, entonces lo queremos mucho. muchas Dice, la gracias. Suprema Corte de Justicia, dice Gina, la Suprema Corte de Justicia requiere de hombres y mujeres bien preparados, con formación íntegra como el licenciado Irán. Mucho éxito. Pues coincido contigo, Gina, sí, realmente es un Muchas hombre gracias, joven, Gina. un profesionista joven. Pero fíjate, Gina y amigos internautas, les comento esto porque ahorita que estábamos, antes de que lo interrumpiera yo, hablábamos con Irán Francisco respecto al lenguaje que deben utilizar los abogados y sobre todo en lo que tiene que ver con el gran público, ¿no? Entre ellos, entre abogados, a lo mejor los escritos deben recibirse con el lenguaje técnico para que sea preciso. Pero a la hora de dar una sentencia, pues hombre, que sepa yo que ya me sentenciaron a 30 años y por tal y tal razón, ¿no? Entonces, que quede todo claro. Pero en este sentido, estudiaba yo en tu currículum, Irán Francisco, que estuviste estudios de filología en la Universidad de La Habana. Y a mí eso me sacudió, porque como que filología, y yo he sabido pues estamos inmersos de eso, no puedo negarlo, en el golpeteo del gobierno norteamericano contra Cuba. Entonces muchos de mis amigos hablan horrores de Cuba, que el comunismo, todo ese mensaje de hace 50 o 60 años, del miedo todas esas cosas y esa ideología. Entonces esto dio por resultado pues un terrible, inhumano castigo contra los cubanos, pero que podrían haber desembocado en un pueblo abandonado, un pueblo ignorante, un pueblo empobrecido, que podríamos haber acabado con él. Sin embargo, cuando nos asomamos un poquito más a las cercanías de Cuba, vemos que la realidad es diferente. Y hablamos de que en Cuba hay muy buenos deportistas que al deporte le han dado una gran importancia y los deportistas cubanos brillan en todo el mundo. Pero luego también los médicos. Aquí en la pandemia de COVID, por ejemplo, la labor de Claro, los médicos especialistas cubanos, una labor extraordinaria. fundamental, sí, Y hasta claro. este momento, el Seguro Social de México está muy enriquecido con la labor de médicos cubanos que vienen aquí, en primer lugar, con conocimientos profesionales de muy buen nivel. Y en segundo Sí, lugar, con la disponibilidad de trabajar en cualquier rincón por apartado que sea del país. Mientras claro. que nosotros mismos, los mismos médicos mexicanos, pues todos quieren estar aquí en la Colonia Narvarte, de la capital de la República, ¿no? Y no quieren moverse. Entonces, este tipo de cosas es importante. Pero como que yo me he quedado hasta ahí, Irán Francisco, como que yo digo, bueno, los médicos, los deportistas, pero ahora que veo que tienes estudios de filología y que uno de tus temas es el mejoramiento del lenguaje de los abogados, platícame un poquito así rápido, la Facultad de Filología o de Letras de La Habana, de Cuba, podríamos pensar que es una buena universidad. No, claro, desde luego. Quizá ha habido se ha dado una animadversión hacia Cuba precisamente por cierto tipo de campaña que se ha implementado desde pues, el vecino del norte, ¿no? Pero me parece que no, yo creo que conociendo ya el lugar, yo lo que me percaté es que hay un altísimo nivel por parte de los estudiantes, sobre todo ya en el tema específico en historiadores y en filólogos, es un altísimo nivel, son cultivadores del lenguaje, grandes prosistas, hablan muy bien el español, construyen muy bien sus oraciones, son personas que de alguna manera tienen una tradición en el habla es muy característica de ellos. Pues imagínate, ¿no? Vienen desde su gran padre, como lo consideran ellos, ¿no? José Martí, que fue un gran escritor, fue un gran prosista, un gran poeta, y de ahí todo lo que ha venido, grandes también escritores y prosistas, ¿no? Jorge Mañach, Fernando Ortiz,
¿no? Toda una serie de grandes escritores que de alguna manera han nutrido esta tradición que tienen ellos, pero además, más allá de la universidad, déjame decirte, Rafael, que la gente misma, o sea, la gente ya de la calle, El son, pueblo. son grandes prosistas, es decir, te hablan muy bien, ¿no? A mí me sorprendió mucho esto, porque hablan muy bien, son personas que saben medir el lenguaje, dar una entonación adecuada. Yo creo que es una gran comunidad del habla, ¿no? Si nos podemos acercar, es una de las comunidades del habla más ricas que existen en América Latina, ¿no? Y que lo digas tú, porque con la especialidad en filología, literatura, y que además tienes una producción literaria pues muy destacada también. Para no, ya me he estado desviando, mi querido Irán, de lo que hablábamos de la reforma judicial, pero la verdad es que me emociona mucho platicar con una persona con el nivel cultural, con los estudios y con la juventud que tú tienes. Entonces, esto me hace así como la necesidad de vamos a exprimir a Irán para que nos platique de Ah, muchas cosas y sacar no, mucho provecho. un Entonces, honor. estamos en la reforma judicial y el banner que distribuimos entre los amigos para que nos acompañaran en esta ocasión tenía una viñeta en la cual se ve un mallete de esos que usan los jueces sobre una mesa con dinero. Y me parece que ese banner, nuestros compañeros que hacen la parte gráfica, me parece que le atinaron, porque como que esa es la imagen que, por lo menos en mi caso, tengo del mundo jurídico de que las sentencias no son apegadas a justicia, sino son apegadas a economía. Y entonces vemos que como que no se le tiene confianza, no se le tiene fe a lo que va a sentenciarse. Dice uno, la mentira mejor montada es la que gana un juicio. Y bueno, pues eso nos va dando una manera de ver el mundo y de pensar que nos va descomponiendo. Yo creo que esta reforma judicial, Irán Francisco, para que no se convierta en otro, ahí te va a otro de mis refranes, en el parto de los montes, porque el parto de los montes es una leyenda de que había un gran ruido, un gran escándalo, los montes estaban crujiendo, tronando, digamos como eran el anuncio de que iba a ocurrir algo espectacular, y al final de una pequeña grieta sale un pequeño ratoncito. Entonces todo el escándalo que se hizo con el famoso parto de los montes dio como resultado nada más el nacimiento de un ratoncito. Y a mí me preocuparía mucho que todo lo que ha ocurrido desde que el presidente López Obrador propuso la reforma judicial, que el plan A se lo echaron para atrás los enemigos políticos, aplicó el plan B, se lo echó para atrás, lo destruyó la Suprema Corte de Justicia, y entonces tuvo que aplicar el plan C, y ahora el plan C, digamos que está en marcha con una gran mayoría legislativa que le da la posibilidad al Ejecutivo de incidir en este sentido. ¿Cómo podríamos, como sociedad, como pues mexicanos en general, no solo ciudadanía, sino desde niños, cómo podríamos evitar que esta reforma judicial, que es importantísima, se convierta en un parto de los montes? Sí, sí, no, me parece muy bien el refrán porque, y tiene que ver mucho también con el título de nuestra charla, porque uno de los riesgos es precisamente ese, de que elijamos nuevos jueces, pero los vicios viejos sigan todavía, ¿no? Es decir, tiene que ver con qué forma, o más bien, qué perfiles vamos a elegir, ¿no? ¿Qué perfil queremos o qué perfil de juez queremos para que esta reforma realmente se haga realidad? Es decir, ya tenemos la posibilidad de elegir jueces, pero ahora, ¿qué perfiles de jueces, no? Queremos los mismos vicios de antes, de corrupción, jueces que hacen los trabajos detrás de la puerta, que hacen los trabajos de manera cerrada, o queremos perfiles de jueces realmente éticos, transparentes, claros. Esto es importante, ¿no? Yo creo que, y aquí ahora yo voy a utilizar otro refrán, ¿no? No vaciar vino nuevo en odres viejos, ¿no? Buenísimo. Un vino nuevo lo echas en un odre viejo y se contamina y el vino se vuelve agrio. Ahora, eh, para echar un vino bueno, pues en uno nuevo, pues tienes que utilizar un odre nuevo, ¿no? Una copa nueva para que realmente funcione y te sepa rico. Igual pasa aquí, tenemos la justicia que es el vino, pero los odres viejos pues van a ser los mismos perfiles de jueces o de personas que pues están de alguna manera siempre bajo este esquema de la corrupción, ¿no? Yo creo que aquí es importante que la ciudadanía se inmiscuya.
Ahora, al parecer, ya por esta reforma, la sociedad empieza a voltear los ojos hacia este poder que de alguna manera estuvo abandonado durante muchos años. No abandonado porque no tuviera, digamos, cobertura, ¿no?, nacional, sino más bien porque era un poder que no nos importaba como ciudadanos, no nos importaba la presidencia, el poder legislativo, pero el poder judicial era como, ahí está el poder judicial trabajando. Esto también ocasionó de que precisamente el Poder Judicial se alejara, hiciera o cayera en digamos, este charco de corrupción, ¿no? Y para decirlo de manera leve, ¿no? La ciudadanía en este caso sí tiene que empezar también digamos, a comprometerse más con estar vigilando al Poder Judicial. Es decir, lo platicamos hace rato, va a haber un órgano que va a controlar el actuar de los jueces, pero debe complementarse también con un control ciudadano. Deben generarse los mecanismos también para que este control ciudadano funcione y cómo va a hacerse este control ciudadano. Es decir, la reforma judicial no solamente termina con la elección de jueces, sino con todo un cambio de estructura y también un cambio cultural por parte de la ciudadanía. Mientras más controlemos a los jueces, tanto por vía institucional como por vía ciudadana, tendremos mejores resultados para esta reforma. Desde luego que se necesita mucho trabajo, pero sí nos puede dar una posibilidad para que la justicia nueva tenga también no nuevos, más bien una nueva dimensión y que abandonen vicios viejos, ¿no? Ahora, Irán Francisco, ahorita que mencionas esto, me cae como anillo al dedo, porque, bueno, si yo tuviera la oportunidad de que me presentaran la boleta en la cual viniera el nombre de Irán Francisco Vázquez Hernández, pues por supuesto que votaré yo en favor de él para que sea un juez o el puesto que piense elegirse. Pero estamos muy lejos, tú estás en Oaxaca, yo estoy en la Ciudad de México, entonces es muy probable que a mí no me toque de ninguna manera elegir tu nombre, pero sí me va a tocar elegir a personajes de la zona donde yo vivo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos enterar? Por ejemplo, al enterarme que tú quieres elegirte o quieres que la ciudadanía te elija para un puesto de juzgador, eh, ¿cómo puedes dar a conocer tu personalidad, tus propuestas, tu futuro, tus compromisos, para que ese electorado que está cercano a ti, que va a ser el que va a decidirlo, te conozca y que te prefiera a ti y no a otro? Ah, claro, sí. Sí, bueno, hay mecanismos institucionales, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral abrirá una página que se llama Conóceles. Es básicamente como un tipo Facebook, pero para la elección, donde estarán los perfiles de todos los candidatos. Aparecerá desde luego el mío y el de otros compañeros que estarán también ahí y donde se presentan de alguna manera tanto el currículum como la visión de la justicia, la visión jurisdiccional y las propuestas que tenemos cada uno para mejorar el modelo de justicia que exista actualmente en México. Esa es una vía. La otra, pues básicamente aquí nos estamos jugando todo a través de las redes sociales, a través de espacios como estos, ¿no? Donde amablemente personas como tú nos brindan la posibilidad de que nosotros o dejarnos escuchar la voz o nuestra voz y sobre todo la visión que tenemos. Fíjate que en este caso no se trata, la campaña no es tanto como sería en el caso de un legislador o un diputado, no es tanto hacer promesas, porque un juez no hace promesas, ¿no? Un juez imparte justicia. Lo que hay que hacer aquí es demostrar que tenemos criterio, que tenemos conocimiento, de que somos imparciales y de que tenemos una ética. Eso es lo que tenemos que demostrar nosotros, es decir, que somos fiables o personas fiables para poder juzgar con ética y sobre todo con imparcialidad, ¿no? De que sí estamos preparados y tenemos el criterio suficiente para hacerlo. Claro, ese es un detalle importantísimo, una calidad o una cualidad que deben tener los juzgadores, porque debo reconocer, y eso lo acepto siempre, de que la labor de un juzgador es terrible porque él no estuvo en el lugar de los hechos. Es decir, no puede darse por enterado de cómo estuvieron las circunstancias. Y llega el acusador, ya sean los abogados o la víctima, que llega el acusador y lo plantea de una manera que aparece como la absoluta víctima. Pero luego llega el defensor o el acusado y cuenta lo contrario. Y lo cuentan pues con muy buena elaboración del lenguaje y de todo. Y entonces Claro. pues el juzgador dice, ¿a quién le creo?
Y Ujú. ya ha habido, pues en la historia se ha hablado, por ejemplo, del juicio de Salomón y gentes de Claro, esas que han tenido problemas enormes y los han sabido resolver de alguna manera, pues que ha quedado en la historia. Entonces, claro. eso es correcto. Y yo creo que aquí empezaría el punto, lo que tú estás mencionando, de que si hay una manera de conocerles a los candidatos por medio de las redes sociales, pues las distancias desaparecen. Entonces, ir conociendo su pensamiento, y aquí estaría la oportunidad, Irán Francisco, de que ustedes, los abogados y los que van a estar en este mundo jurídico, que fueran utilizando un lenguaje de mejor comunicación. Sí, porque si yo voy a leer, digamos, la propuesta, o no sé cómo le vayan a llamar, ni lo conozco, pero si leo la propuesta de Irán Francisco en un lenguaje normal, natural, transparente, que yo entiendo, pues voy a sentir una inclinación hacia él. Pero si me da un lenguaje oscuro, con toda la doblez que tienen los lenguajes técnicos, pues entonces la verdad es que esta persona no me interesa. Un poco lo que ocurre con los productos que consumimos en el mercado. Ujú. Tiene que tener un Claro. lenguaje, esto no dice que tenga tanto, en los contenidos calóricos y nutricionales están en letras pequeñitas, como que a nadie le importa, pero lo que sí importa es que, wow, esto picosísimo, y entonces es lo que vende o no vende. Entonces yo creo que ese tipo de lenguaje lo tienen que ir aprendiendo a utilizar, y si lo utilizan en la campaña, pues ojalá se quedara ya para después en su trabajo. A mí Así me es. parecería genial. ¿Cuál sería una propuesta, digamos, eh, cuáles serían los objetivos claros de una candidato a puesto de juzgador que a mí me convencieran? Porque todos me van a decir que van a ser muy honestos, que van a ser muy honrados, Ah, que van a ser muy buenas personas, pero pues ya tenemos experiencia, dicen que la burra no era arisca, sino que los palos la hicieron ser. Entonces, ya estamos curtidos de tantas promesas, ahorita lo estamos viendo. Otra, aquí voy a hacer una afirmación de mi cuenta, mi responsabilidad. Estamos sumamente decepcionados de lo que está ocurriendo en el aparato legislativo. Les dimos la gran mayoría, la absoluta mayoría, para que pudieran obedecer a los dictados de nuestro movimiento, de la cuarta transformación, del segundo piso de la 4T, etcétera. Y estamos viendo que están traicionando los principios. Manda el Ejecutivo, por ejemplo, una propuesta contra el nepotismo, y los legisladores se amañan y lo mandan hasta el año 30. Luego vemos un acusado algún delito grave, que es muy luchado en las calles, que incendian paredes, incendian oficinas, que rompen cristales en las calles, que rayonean todos los edificios para protestar contra la violencia a las mujeres. Y cuando hay un acusado que pudiera quitarse el fuero para que se presente, no para que sea sentenciado, sino para que sea juzgado de una manera normal como cualquier ser humano, entonces las mismas mujeres de nuestro movimiento pues le gritan, no está solo, lo apoyan, lo respaldan. Ese tipo de situaciones a mí me parece que dan al traste con lo que nosotros esperamos de un candidato. Entonces, si eso ha ocurrido en el legislativo, Irán Francisco, ¿cómo podríamos asegurarnos de que nos convenzan con cuáles serían las promesas que debería de hacer un candidato a juzgador? sí, bueno, yo creo que aquí es sobre todo, es diferente porque como te comentaba Rafael, más que promesas, lo que hay que hacer es demostrar cierto criterio y además es una apuesta a ciegas por los candidatos. Yo creo que aquí la gran responsabilidad de nosotros es, de alguna manera, generar esa confianza, ¿no? En la ciudadanía, generar la confianza de que seremos capaces de impartir justicia de manera imparcial, con calidad humana. Aquí me parece que una cuestión fundamental es, y esto lo digo con mucha conciencia, no es, la justicia no es lo mismo que la legalidad. Es decir, no basta saber de leyes, de procedimientos, de pruebas, no basta saber eso. O sea, si te puedes preparar muy bien, especializar en todos estos temas, pero al final no es lo que va básicamente a jugarse entre un juzgado, ¿no? Sino más bien es que el asunto que llega al juzgado es un asunto de una persona, ¿no?
No es un asunto de números, por ejemplo, ¿no? A ver cuántas sentencias voy a dictar si no es un asunto de una persona, es decir, son historias. Te lo comentaba hace rato, porque hablábamos un poco también de la formación que tengo, ¿no? En literatura. Hay un movimiento que se llama Derecho y Literatura que precisamente pone en tela o pone sobre la mesa este tema, ¿no? Lo que llega a los juzgados, sí, son asuntos, litigios, pero también son historias, ¿no? Detrás Claro. de cada asunto hay una historia tremenda que hay que resolver, si hay que comprenderla de manera humana, literal incluso, pero sobre todo de manera justa, no legal, porque no es lo mismo, es decir, la legalidad y la justicia no siempre son lo mismo, hay cosas legales que son injustas, ¿no? Y Entonces, terriblemente injustas, claro. entonces aquí es importante que los jueces entiendan esto y que logren transmitir este mensaje de que la legalidad no lo es todo para impartir justicia. La justicia es justicia, precisamente, ¿no? A veces hay que, de alguna manera, trascender la formalidad legal para llegar a la causa profunda del problema, ¿no? Lo pongo con un ejemplo muy práctico. A veces dos personas están peleándose por un departamento. Llega el abogado, resuelven mediante una sentencia, alguien se queda con el departamento, muy bien, la sentencia dice sí, Juan se quedó con el departamento. 2 horas después, B o Pedro asesina a Juan. Se resolvió jurídicamente, pero no resolvió el problema, pues. El Muy problema de buen fondo quedó ejemplo. ahí, el problema de fondo quedó ahí, pero jurídicamente se resolvió. Entonces, la... Magnífico, magnífico ejemplo, Iván Francisco. Rebeca Gutiérrez nos manda saludos. Te saludamos con mucho cariño, Rebe, qué bueno que estás acompañándonos. Y Tlacael Elome también está con nosotros. Dice, la trayectoria define el perfil. Creo que es lo que está diciendo justamente ahorita Irán Francisco, que la trayectoria define el perfil, es decir, no nos va a prometer nada, pero vamos a ver cómo ha venido desempeñándose. Y esto sí es responsabilidad nuestra, así como hay un gremio de personas que les gustan mucho las apuestas, Irán Francisco y amigos internautas, que van al hipódromo, por ejemplo, y en el hipódromo te reparten unas hojitas en donde viene una historia de los caballos que están concursando y te Claro. dicen cuánto pesan, cuánto pesa el jinete, si el campo donde han corrido es mojado, seco, si es de grava, si es de tierra, en fin, te van dando toda una serie de datos y esto a un apostador de buena categoría, un apostador que sabe lo que está haciendo, pues le da una base para opinar, decir, este caballo por y esa razón, me parece que puede ganar. Claro, todavía hay el azar final, ¿no? Pero sí le da una serie de bases para que su elección del candidato a ganar la carrera, pues esté más cercana al éxito. Entonces yo creo que en un caso de estos, pues sí es nuestra obligación ya como ciudadanos, pues politizarnos en ese sentido. Investigar. El candidato Irán Francisco Vázquez Hernández quiere ser juez en el lugar donde yo vivo y alguna vez va algún familiar mío, un amigo o yo mismo voy a estar bajo su esfera de trabajo. Entonces necesito asegurarme de que sea una persona honesta, con una buena trayectoria. Y lo menos que podemos hacer es analizar su trayectoria última, a ver qué ha hecho, pues que ha sido un hombre que ha estado metido en líos y en la cárcel y ha tenido tal y tales discusiones en contra y demás, y la fama pública, la famosa Vox Populi dice que es un truán. Pues oye, no votemos por él, ¿no? Vamos a votar por alguien joven, nuevo, con una trayectoria limpia, que a lo mejor en el camino tropieza y vuelve a caer en lo mismo, pero por lo menos tenemos mejores opciones de escoger a alguien adecuado. Y luego está el cuerpo este, el grupo, no sé cómo se llama, una institución dentro de la misma aparato judicial que va a vigilar el funcionamiento de los jueces. Eh, ¿Cómo se llama eso? Como el Consejo de la Judicatura. Bueno, estará el órgano administrativo del Consejo de la Judicatura y también estará el Tribunal de Disciplina. Serán dos instancias que de alguna manera vigilarán el actuar de los jueces. Que les dará una sopa de su propio chocolate. Y sigo con los refranes. Juez que vigila al juez, ¿no? ¿Quién vigila al juzgador? Pues otro juzgador, ¿no? Eso era un tema que estuvo pendiente siempre. ¿Quién vigila la Suprema Corte? ¿No? ¿Quién la vigila? Pues bueno, ahora hay un tribunal que se va a encargar de este tema puramente para la disciplina, es decir, qué tan ético o no ético es un juez, actuó o no actuó bien. O sea, independientemente de que si
llevó el asunto bien o mal, que eso le corresponderá al otro, a la otra instancia, sino aquí más bien si actuó de manera correcta, ética, si de alguna manera cumplió con todos los principios que tienen que ver con la buena práctica de la función jurisdiccional o del juez. Abogado y doctor Irán Francisco Vázquez, otra pregunta que te quiero hacer. En este caso, la sociedad, porque a mí, como soy parte de la sociedad y no tengo ninguna otra opción de acción, pues a mí me interesa mucho cómo los ciudadanos de a pie, no los ciudadanos, los mexicanos de todas las edades, cómo podemos actuar para que las cosas funcionen mejor. Entonces, hay esos tribunales, hay ese consejo de la judicatura, hay esos órganos que van a hacer, pero ¿cómo podríamos tratar de mejorar de alguna manera la misma calidad del ser humano, de la sociedad en su conjunto? Se hablaba, por ejemplo, de que en las escuelas de los niveles inferiores se fuera dando un lenguaje jurídico, que se le fuera enseñando a los niños a conocer algo del derecho y demás. A mí me parece que más que conocer de derecho, los principios que se nos deberían inyectar desde la infancia son los que tú mencionabas, de justicia. Entonces, Ujú. si a los niños, a la infancia, así como se les está enseñando que no es bueno que utilicen drogas o que utilicen sustancias de esas, que no es bueno que coman alimentos chatarra, pues también irles enseñando que no es bueno que sean injustos. Ujú. Y los Claro. valores humanos, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, los papás, las mamás vienen pues con el portafolio o la bolsa del mandado, etcétera, y todavía vienen cargando la mochila del niño y todavía en el transporte público el que se sienta en el asiento es el niño y el papá o la mamá vienen acá Claro. sufriendo con los vaivenes del camión, pero no están enseñando al niño la cortesía, el agradecimiento, el respeto por los mayores, etcétera, etcétera. Entonces, esto va descomponiendo a la sociedad y una sociedad que se descompone finalmente va a ser un mal cliente del Poder Judicial. Claro, sí, 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 yo creo que tocas un punto muy importante y vuelvo a retomar más bien a redefinirlo, como dije hace rato sobre el tema de la corrupción y de la maldad humana, es un tema también filosófico que tiene que ver con la formación moral que se nos da en la sociedad y que se nos da a través de pues, las instituciones sociales, no solamente instituciones gubernamentales. El tema de la educación moral es un tema que se ha abandonado mucho, es un tema que de alguna manera que complementa el tema de la justicia, ¿no? ¿Cómo, cómo preparamos a los niños para ser buenos ciudadanos? Y que de alguna manera también incidirá en cómo llegarán a ser buenos jueces también, o sea, si lo Claro, cuestionamos. claro, claro. Entonces, sí necesitamos también esto, ¿no? Generar paradigmas educativos que nos ayuden sobre todo a este tipo de formación moral, es decir, entender también cómo funciona la educación moral. Hay grandes proyectos, esto se ha implementado también, por ejemplo, pues, el último que yo tuve oportunidad de conocer fue en Argentina y otro en la Universidad de Barcelona precisamente, la forma en cómo la educación moral se va desarrollando a través de etapas, de niveles, ¿no? Un niño de chiquito, pues de menor de 3 años, de 4 años, todavía funciona con el método de castigo. No me refiero a golpearlo, ¿no? Sino más bien Claro, claro, castigo y recompensa, ¿no? No, no sí, vas a ver la tele si no haces esto, ¿no? Todavía lo claro. condiciona, ¿no? Pero esto genera en él que aprenda una moralidad que funciona así por castigo y recompensa. Pero si vamos Claro. ampliando, avanzando más, nos damos cuenta también de que hay otro nivel donde el niño, en este caso ya mayor, ¿no? Hasta los 10 12 años, dice Lance Kulver, tiene un estudio muy importante sobre esto, empieza a darse cuenta de que también la moralidad tiene que ver no nada más con el castigo y la recompensa, sino también cómo me aceptan en la sociedad, ¿no? Es decir, yo hice algo malo, por ejemplo, le pegué a mi compañerita, bueno, me vieron mal mis maestros, me empezó a ver mal mi mamá, ¿no? Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta de que ya la moralidad no es castigo o recompensa, sino también aceptación, ¿no? Y así vamos avanzando durante toda esta formación hasta llegar a lo que llaman una moral más universal, donde yo hago esto no porque haya castigo, no porque me acepten o por quedar bien, sino simplemente porque debo hacerlo. Es una cuestión ética ayudar a los demás, ¿no? No El, porque... el, el saber lo que debo hacer y hacerlo, Exacto, yo lo que hago es lo porque debo importante, hacerlo. Así es, ¿no? pero hacerlo. Irán Francisco, me quiero disculpar, dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Entonces te voy a pedir después perdón, pero quiero ser un poco indiscreto. Fíjense ustedes, amigos, que Irán Francisco Vázquez Hernández, ya hablamos de que es abogado, que es doctor en filosofía y letras, que tiene una gran trayectoria dentro de los derechos humanos y la América Latina y el Caribe, en fin, conoce mucho de todo esto y además ya ha estado en el Tribunal Superior de Justicia, de manera que está muy impregnado, muy compenetrado en todo lo que es el trabajo judicial, de manera que en ese sentido su perfil lo tenemos claro. Pero también una cosa que decía él, el lenguaje de los abogados debe ser un lenguaje entendible por la mayoría con todos los tecnicismos que se requieren, está bien, pero que lo entendamos. Y les quiero, aquí está la disculpa que le voy a dar a Irán Francisco, porque leí una producción de su talento, de sus sentimientos, que me parece extraordinaria. Claro, el traductor es un traidor, mi querido Irán Francisco. Entonces, el que lee poesía, pues la riega porque no siempre interpreta exactamente el pensamiento del poeta. Pero leí un poquito y se los voy a compartir, a ver ustedes qué opinan. Dice Irán Francisco, quiero escribir algo sobre el mar, pero aquí no hay mar ni huellas sobre la arena imaginaria. Lo único que existe es la planicie, cerros quemándose a perpetuidad y más planicie al otro lado de la nada. Esta tarde, lo más cercano al mar es el polvo acumulado en tu foto y las olas que golpean adentro de mi pecho. A mí me encantó, Irán Francisco, es un poema tuyo. No, muchas gracias. Me sonrojas por haber leído el poema en una charla sobre la reforma judicial. Pareciera que no tiene mucho que ver, pero la sensibilidad también es No, parte es que también. lo mencioné porque es lo que estabas comentando. Mira, dicen los médicos, sobre todo los buenos médicos, dicen que no deben ver, aquí llegó un hígado enfermo y aquí viene un Claro, riñón lastimado y lo peor de todo, aquí vienen 30,000 pesos. Así no claro, es como se debe manejar la medicina. así es. Viene un enfermo, un ser humano enfermo y no solo eso, viene una familia enferma. Entonces, la familia completa sufre los daños, los dolores, la economía, etcétera, la sufre la familia completa. Entonces, en ese sentido, pues debemos entender que es el conjunto. Y de una manera similar, creo que se me fue la imagen de mi querido amigo Irán Francisco. No sé si estoy mal. Irán Francisco se salió se, a ver, déjame ver, algo pasó aquí. Irán Francisco, ¿no andas por aquí? Algo se cortó. Irán Francisco, bueno, mientras se conecta nuevamente Irán Francisco, espero que se resuelva este problema técnico. Todavía tenemos unos minutos. Les comentaba yo que así como no llega un hígado enfermo, unos riñones enfermos, y mucho menos llegan 30 o 50,000 pesos o la letra del coche, el médico debe analizarlo con una ética y decir, viene un enfermo, un ser humano enfermo, que pertenece a una familia que también se enfermó. La familia va a sufrir la economía, va a sufrir los dolores, los desvelos, inclusive un fallecimiento. Bueno, de una manera similar, un juez no debe entender que viene un cliente, sino el juez debe entender que viene un ser humano acusado o acusador con un problema jurídico de tal y tal tipo. Y decía Irán, un poquito antes que se cortara su imagen, decía, lo que se trata es de que se humanice la respuesta del juez frente a las demandas de la sociedad y que se analice exactamente con esa sensibilidad. Entonces, por eso me atreví a leer ese poema, porque nos habla de que Irán Francisco Vázquez Hernández, pues aparte de ser un abogado con estudios técnicos y con muchas cosas que lo hacen muy buen profesionista, pues aparte tiene esa sensibilidad. En su poema dice que está imaginando el mar, pero aquí donde él está no hay mar. Dice cerros que se calcinan todos los días, ¿no? Se siguen calcinando. Y dice cerros quemándose a perpetuidad y lo misma planicie detrás de la nada. Es decir, nos está dando un paisaje así solitario, seco, árido, pero después regresa. Lo más cercano al mar que encuentro hoy es el polvo sobre tu foto. Sí, ya nos está dando una imagen de una foto que ya se empolvó, es decir, una foto vieja que no ha tenido el cuidado de estarse limpiando. Entonces, eso es un amor antiguo. Y lo más cercano al mar es el polvo sobre esa foto y las olas que golpean adentro de mi pecho. Imagínense si no es eso sensibilidad,
nos habla de un abogado que aparte de sus conocimientos jurídicos, de la ley y demás, pues tiene una sensibilidad que le permitirá acercarse al problema humano. Estábamos redondeando ese pensamiento antes de que se cortara la imagen de Irán. Estábamos pensando en esto, de que cuando un juzgador, un abogado, cualquier profesionista atiende un asunto así, pues que no se norme por la legalidad como máquina. Hay cosas muy bien fundamentadas legalmente, muy legales, pero que son injustas. Entonces, lo que se tendría como valor supremo para un juzgador es la justicia. Y si se tiene que modificar un poco la ley o interpretarla de una manera, que se interprete de la manera que sea más justa. Y yo creo que eso es lo importante. Ya acabaría con las leguleyadas. Y estábamos platicando con Irán Francisco Vázquez Hernández acerca de la responsabilidad que tenemos como sociedad de formar a las nuevas eh, personas, a los niños, a las nuevas generaciones, formarlas dentro de un ambiente más cercano a lo que nosotros queremos. ¿Cómo voy a tener un mundo más limpio, al que aspiro como un mundo más limpio, si no le enseño a los niños a no dejar los excrementos de los perros en la calle? Aquí en la Ciudad de México, hemos dicho varias veces, entre 600 y 700 toneladas diarias de excrementos de perros se producen en la Ciudad de México. Entonces, es absurdo pensar que queremos una ciudad limpia. Otro, si estamos ofreciendo mordidas para esto y mordidas para lo otro, pues ¿cómo podemos quejarnos de la corrupción de los abogados y de los jueces si lo estamos ofreciendo nosotros? Ese tipo de cosas creo que nos darían un camino más seguro para funcionar. Y yo le quería preguntar a Irán, pero pues ya no encuentro, déjenme ver si podemos hacer un contacto con Irán para una vez más tenerlo y cerrar nuestra charla, pero se me está dificultando un poquito la comunicación con Irán. Estamos aquí a todo vapor tratando de platicar con él, pero no lo logramos. A ver si le estamos mandando un mensajito, a ver si se conecta. ¿Qué pasaría? Pues no, amigos, no encuentro la solución. Probablemente se le fue la línea a mi amigo Irán y ya no pudimos terminar esta charla y me apena mucho porque estábamos tocando los temas importantísimos y hablaba yo de esto, formación de los niños, de las nuevas generaciones en un aspecto más apegado a la justicia, irles enseñando qué es justo y qué es injusto y eso podría construir una sociedad mejor. Y no solo eso, hay por ejemplo las barras de abogados que, hombre, deberían de luchar porque sus agremiados trabajen en un ambiente más honesto, más justo y más limpio. Y luego están las facultades de las universidades, las facultades de derecho. Los muchachos estudiantes de las facultades deberían de tener voz y voto y ser ellos los que pudieran ir acortando. Decía yo hace rato, hablaba de un refrán que es traerlos a mecate corto. Y entonces, estas facultades de derecho, que no se conviertan en las élites derechistas como lo que ocurre en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues se ha convertido en una isla de derechosos ahí como nada más preocupados por los negocios y por cómo van a manejar el cochupo y las tranzas, sino que realmente sean jóvenes con nuevas visiones, con una intencionalidad de mejoramiento social. Y entonces decía yo, las barras de abogados, los gremios de abogados que tienen una serie de organizaciones, pero también hay las facultades, los estudiantes, pero también hay otras instituciones como los masones, que los masones se han dedicado últimamente a analizar el quincuncio de la Luna con Marte y el alineamiento de los planetas y demás, que son cosas muy interesantes, pero sobre las que no tenemos nosotros manera de decidir. Yo no puedo hacer que mañana haya otro fenómeno celeste como el que me gustó ayer. Entonces, si esto es así, pues preocupémonos más por nuestros asuntos morales, nuestros asuntos humanos, hablemos más de la política, de la justicia, de la legalidad, utilicemos el lenguaje que nosotros admiramos tanto, pues para hacer un mejoramiento de la sociedad. De manera es que por ahí estamos llegando, amigos queridos, estamos llegando al final de nuestras charlas entretenidas de hoy
Desafortunadamente ya no tuve la manera de seguir platicando, pero voy a ver con ustedes. Miren, está Peter Criss, agregaría, dice Peter Criss, agregaría la trayectoria de vida orienta sobre quién es víctima y quién es victimario. Claro, sí, sí, Peter Criss, creo que ese es el fundamento, solamente que hay quienes, sabiendo que son victimarios, hipócritamente se hacen víctimas. Y si tienen dinero para comprar su condición, lo hacen. Entonces necesitamos que el resto de la sociedad de alguna manera se convierta en un freno o por lo menos en un avatar, en una guía que nos pueda manejar. Joel Gutiérrez, mi querido Joel, qué bueno que estás con nosotros. Dice, hay que reforzar el sistema profesional de carrera, acabar con su corrupción, realmente profesionalizar a cientos de abogados y que no sea solamente por compadrazgo o popularidad, sino por profesionalización. Sí, sí, Joel, le das al clavo, es exactamente eso lo que se requiere. Pero ahora lo que nos preguntamos, en lo que estaba yo platicando con Irán Francisco, es el cómo. Sí, sabemos que hay que moralizar al gremio, pero ¿cómo? Hay que incentivar a los masones a que trabajen por el bien de la humanidad, por el triunfo de la verdad, pero ¿cómo? Nos encontramos a veces con piedras de tropiezo que no hemos logrado limpiar del todo. Dice Joel, el poema es hermoso y denota una calidad humana muy hermosa. ¿Verdad que sí, Joel? Me encantó ver eso, que es la producción, fíjate, un abogado joven, jurista, pero además con esa sensibilidad me encantó. Ruth Pérez, saludos queridos hermanos. Ruth querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y Diana Morales dice saludos fraternales. Dianita, pues estamos en un tema de tu profesión. Ojalá que nos dieras alguna opinión acerca de todo esto que estamos hablando, porque pues la opinión de ustedes, los abogados jóvenes, los abogados que vienen pues a sustituir a las viejas generaciones corruptas, son las que realmente tienen en sus manos el futuro inmediato de nuestro país. Y yo platicaba hace un momentito con Irán Francisco que a mí en lo personal asumo la responsabilidad total de mis palabras, no son palabras de Irán Francisco ni de ustedes, son palabras mías. A mí me tienen sumamente decepcionados los funcionarios y los legisladores que estaban defendiendo a la 4T, porque no lo están haciendo con la entrega, con la limpieza, con la cosa que nosotros esperábamos. Están traduciendo los viejos vicios de los otros partidos al nuevo. Y yo no encuentro ni en la dirigencia, ni en los candidatos, ni en los legisladores ya electos que haya ese sentido de responsabilidad de entrega como lo que nos enseñó el presidente López Obrador y nos está demostrando la presidenta Sheinbaum. Entonces, ellos nos están demostrando que están muy apegados a la esencia, por lo cual luchamos hasta el 2018. Entonces, si esa lucha va a dar por resultado ese tipo de legisladores y legisladoras, nos están echando por la borda todos los éxitos que ya tuvimos. Entonces, por eso a mí me gusta mucho contar con la presencia de ustedes y ojalá podamos tener opiniones. Estamos a punto ya de cerrar nuestras charlas entretenidas de hoy. Desafortunadamente se nos cortó la comunicación con Irán Francisco. Ya buscaré la oportunidad de retomar esta charla y seguir gozando de la presencia de Irán Francisco porque me parece, y creo que ustedes están de acuerdo con los comentarios de Joel, me parece que están de acuerdo en que es un hombre valioso, un abogado joven, doctor en filosofía, que aspira a tener un puesto dentro del equipo de juzgadores y que pues se va a poner en manos de la votación popular. Ojalá que, en mi personal opinión, ojalá que pronto sepa yo que es un nuevo juez.